Más de buenas tardes, amigos, se nos ven de diferentes lugares. Por acá Marco, su servidor, nuevamente, ¿verdad? Habíamos quedado el día de ayer, ¿verdad? Que íbamos a explicar un poco, ¿verdad? Algunas cualidades del Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios que está sobre nosotros. Sin antes leerles una frase, ¿verdad? Que es lo que radica en el mensaje que vamos a dar hoy, ¿verdad? Dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo, a Jehová de los ejércitos, en esta pequeña videoconferencia. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces aquí el libro de Génesis 6, ¿verdad? Nos da algún tipo, ¿verdad? De mecanismo o algún tipo de idea, ¿verdad? Los tiempos que presentaba esa civilización, ¿verdad? Antidiluviana, ¿verdad? Y los tiempos que vivimos hoy, ¿verdad? Y cómo, ¿verdad? Tanto nosotros en la iglesia, ¿verdad? Cristiana específicamente, ¿verdad? Hemos desmeritado algunas cosas o las hemos dejado pasar, ¿verdad? Como en este caso, el tema central, ¿verdad? Donde nuestro Señor, Jehová de los ejércitos, dice, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque él es carne, más serán sus días 120 años. Pero hay muchos misterios, hay muchas cosas ocultas detrás de esta expresión, amén. Entonces, antes de hablar de esta expresión, vamos a hablar un poco, ¿verdad? Del principio, del Génesis, amén. Entonces, para entender un poco, ¿verdad? Las características del Espíritu Santo de Dios que está sobre nosotros, que nuestro Señor Jesucristo dejó, más me iré, más os dejaré un consolador, que es el Espíritu Santo. Vamos a entender un poco desde el capítulo 1, ¿verdad? Donde muchas veces desmeritamos que dentro de nuestro cuerpo hay muchas cualidades, hay muchas características, ¿verdad? Hay personas que son atletas, fisiculturistas, pensadores, inteligentes. Hay personas que son superdotados, que son utilizados en diferentes tipos de disciplinas, en interpretar la palabra, en predicar, en ser buenos oradores. Hay personas que Dios los utiliza en curules, en asambleas, en organismos, en presidencias, en liderazgos y en diferentes cosas, como hablábamos en Salmo 68, ¿verdad? Donde Dios entregó tributos, no solo a los hijos de Dios, sino también a los rebeldes. Porque aquí estamos, como hablamos anteriormente, como el trigo y la cizaña, ¿verdad? Todos somos probados. El malo es probado con el bueno y el bueno es probado con el malo, ¿verdad? Ya ahí está la fortaleza y el carácter que usted tenga en Cristo Jesús. Entonces vamos a leer un poco para poder entender al Santo Espíritu de Dios. Dice Génesis 1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. ¿Verdad? Que habían tinieblas y había un desorden. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, cuando leemos un Génesis, ¿verdad? Un principio, ¿verdad? Son muchos misterios los que vemos escondidos detrás de este primer versículo, capítulo, versículo 1, ¿me? Donde se nos revela que había una tierra que estaba desordenada, vacía, y no había luz, solo tinieblas, desorden, caos, oscuridad. Una tierra totalmente conquistada por la oscuridad. Algo parecido a los tiempos que podamos estar viendo o los que vamos a ver más adelante. Una tierra, ¿verdad?, que está como está en Génesis. Volvimos nuevamente al capítulo 1, versículo 1. Una tierra, dice aquí, desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu de Dios está desde el principio. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Había caos, desorden, había muchas cosas, ¿verdad? Que tal vez las podemos asimilar al tiempo que estamos ahorita, ¿verdad? Y podemos ver que el Santo Espíritu de Dios está sobre todo esto, así como estuvo en el Génesis. Se mueve sobre todo esto. Pero Dios hace una aclaración, como leímos anteriormente en Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu con el hombre. Cuando Dios utiliza el término hombre, recuérdese que Dios le dio la facultad al ser humano, al hombre y a la mujer, ya con el tiempo, de poder dominar sobre la tierra, y no solo la tierra, sino hoy en el siglo XXI, en el año 2022, sobre el espacio. Ya hemos llegado a la otra expansión que se llama espacio o segundo cielo, como usted le quiera decir. Amén. Entonces, el Espíritu Santo se movía o se mueve ahorita, podemos decirlo, ¿verdad? Hasta determinado momento, como se movió en este Génesis 1, ¿verdad? En el desorden, vacía y llena de tinieblas en la faz de los abismos. Amén.
el Santo Espíritu de Dios. Entonces, vemos una interpretación muy grande en este versículo, amén. Cómo a veces desmeritamos la presencia del Santo Espíritu de Dios, donde el Espíritu Santo, ¿verdad? Dios Padre mandó a su Hijo, cumplió su ministerio y nos dejó al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hizo nuestro Señor Jesucristo cuando vino? Lo que hizo fue matar nuestra genética de pecado, de maldad, matar todo eso que nos hacía abominables delante de Dios, que es el pecado, que es el pecado que concibió Adán y Eva. Entonces ya después de que somos limpios mediante su cuerpo y su sangre, del sacrificio, el cordero, sin mancha y sin arruga, ya viene a jugar el papel el Espíritu Santo. Ya una vez que yo soy limpio de pecado con su sangre y con su cuerpo, viene el Espíritu Santo y si lo quiere ver así, si usted es muy ateo, agnóstico o escéptico, ese es el electromagnetismo de Dios. Es una fuerza mancomunal que no tenemos idea, que viene y se mete dentro de nuestras partículas subatómicas. El ser humano ve partículas atómicas. El ser humano, el Espíritu Santo ve partículas subatómicas. Se mete y regenera totalmente todas sus partículas y lo nutre y le hace explotar todos los talentos que Dios puso, que nos habla en Salmos 68. Amén. Entonces, hablamos anteriormente que tenemos dos connotaciones. Una connotación de materia y otra connotación de antimateria. Posiblemente, hacemos alusión, ¿verdad?, que en los tiempos de Adán, el ser humano era un 99% antimateria. O sea, tenía muchas facultades, tenía muchos poderes, tenía muchas cosas de razonamiento, de sabiduría, de inteligencia, y su cuerpo, su fisionomía, su anatomía, posiblemente hubiera sido más antimateria, ¿verdad? Entonces, hablaba yo anteriormente con mi mamá, ¿verdad? Que cuando el ángel de Jehová se le apareció a la mamá de Sansón, asimismo a María, le dijo que no comiera algunos frutos, que no tomara vino, sidra o algunas cosas. Entonces, hay algunos frutos que desde antes de que el niño nazca no puede tomar para poder desarrollar o explotar los atributos que están en nuestro cuerpo, que son partículas subatómicas, que entran por medio de lo que ingerimos, de lo que comemos, de las verduras o de las frutas, que no son permitidas, así como no fueron permitidas en el jardín del Edén. Por eso el ángel se le aparece a la mamá de Sansón y le dice que no comiera ciertos frutos, porque tal vez contenía ciertas partículas, esos frutos, aunque fueran ricos, de los cuales Sansón tenía que cuidarse para poder llevar el papel que tenía que jugar, ¿verdad?, como juez en esos tiempos de Israel. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo el fruto, ese fruto que estuvo en el jardín del Edén, tenía algunas características, ¿verdad?, químicas, biológicas, que cuando el ser humano lo comió, que no sabemos qué fruto, muchos dicen que es una manzana, ¿verdad?, cambió totalmente su anatomía, su fisionomía, su química, cambió totalmente sus partículas, todo lo que compone el ser humano. Entonces, de ahí lo importante de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, posiblemente, véalo así, que éramos más antimateria, teníamos más capacidades de la tierra y el espacio de las que tenemos ahora. Ahora quedamos totalmente como materia, con un 99% de materia. Materia es esto que usted toca, la carne, esto que usted puede ver, percibir. La antimateria usted no la puede percibir porque son microorganismos subatómicos que ni con estos aparatos para ver microorganismos se pueden ver. Entonces, quedamos totalmente atados a la materia. Que cuando vamos al espacio, tenemos que ir con trajes especiales de astronautas y vestirnos, ¿verdad?, y cuidarnos. Y aún así, según algunos estudios, ¿verdad?, hay una mezcla cuando vamos al espacio con los astronautas, hay una mutación con algún tipo de virus, organismos, y vienen diferentes, ¿verdad? Entonces, totalmente regalamos la eternidad por la mortalidad. Regalamos la inmortalidad por la mortalidad. Entonces ya nuestros cuerpos cambiaron, se hicieron 99% materia. Antes posiblemente éramos un 99% antimateria. Y había ese 1% de decisión, porque Dios no hace robot. Dios hace personas que piensen, que sientan y que decidan si quieren ir para el bien o quieren ir para el mal. El ser humano decidió, ¿verdad? Y serán como dioses, sí, iban a conocer los misterios y todo, pero con edades de 50, 60, 70 años, 80 los más fuertes, o 120 como Dios le dijo a Moisés, cuando antes ellos vivían 969 años. Ahí el caso de Matusalén, el hombre que más vivió, y pudo haber vivido muchos años más.
De hecho, no hay registros de cuántos años pudo haber vivido Adán y Eva antes de caer en el pecado. Porque en esos tiempos no había noción del tiempo, como hablamos anteriormente. Adán y Eva pudieron haber vivido 15, 200, 300 millones de años, o sea, 1.000 millones de años, no sabemos, antes de que después concibieran pecado, no sabemos, porque el tiempo no existía. Por eso vemos tantos rastros de fósiles de miles de millones de años que traspasan el tiempo, donde aparentemente desaparecen los dinosaurios. Se tiene un registro de 65 millones de años. Hay huesos o neandertales o algún tipo de fósiles, ¿verdad?, que sobrepasa esos años, ¿verdad?, porque en esos tiempos no existía el tiempo. Tal vez Adán y Eva comieron de la manzana después de que se aburrieron de hacer lo mismo, se aburrieron de tener comunión con Dios, se aburrieron de adorar a Dios, se aburrieron de estar bien, se aburrieron de tener comunión con Dios, se aburrieron de orar, se aburrieron de ayunar, se aburrieron de hacer todo lo bueno que Dios nos mandó. Por eso todos los días necesitamos sometimiento, todos los días necesitamos doblegar esta materia que un día fue antimateria. Este cuerpo que está más vivo que estoy que yo, estos ojos, esta boca, estos oídos, estas orejas. Amén. Entonces vemos cómo en el Génesis ya la fisionomía y el cuerpo cambia. Amén. Se habla de un desorden, de un vacío, de tinieblas, de la faz del abismo, y ahí se movía el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es luz en medio de las tinieblas. Entonces vemos como personas, ¿verdad?, que vienen del mundo, ¿verdad?, con muchos trastornos, pecados, locuras, esquizofrenia, drogadictos, alcohólicos, marihuanos, prostitutas, homosexuales, y vienen a Cristo, vienen de esa tierra, donde nos habla el Génesis 1, desordenado así en tinieblas, y encuentran al Santo Espíritu de Dios, que entra en sus moléculas, en sus átomos, y cambian totalmente la distracción que causó el diablo o Satanás. Amén. Entonces vamos a seguir leyendo un poco más, para entender un poco más desde el principio, desde el Génesis. Después dice el 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Ya ahí hay luz. Ya el sol, la luna y todos los astros que podemos ver, las estrellas y todos los fenómenos que vemos en el espacio, estaban, pero de una manera desordenada. Dios lo creó y después lo ordenó. Como hablamos anteriormente, puso ondas gravitatorias donde todo circula alrededor del sol, los planetas y ciertos tipos de cosas, ¿verdad? Entonces ya Dios hace una perfección ordenando la tierra y después de la tierra ordenando el espacio, el sol y la luna, para que sus efectos repercutan en la tierra en esos tiempos de una manera positiva. Para que el sol llegara de una manera y la luna de una manera en que el ser humano nunca envejeciera. De que el cuerpo estuviera dotado de un tipo de anatomía o fisionomía especial, el cual nunca envejeciera, nunca muriera. Amén. De que tal vez sus cuerpos fueran perfectos, de que usted nunca engordara, nunca tuviera azúcar, colesterol, triglicéridos, de que usted nunca tuviera malformaciones, tumores, cáncer, enfermedades venéreas, de que usted nunca tuviera malos pensamientos, de que usted nunca errara, de que usted nunca hiciera lo malo, porque su genética era distinta. Todo, tanto en el segundo cielo, en el espacio, estaba acomodado, Dios lo acomodó de una manera, si lo pueden leer ahí en todos los versículos del Génesis 1, tanto la composición del ser humano también. Pero vemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Entonces, dice que había un orden, de un desorden se hizo un orden. Amén. Entonces, eso es lo que podemos ver en la vida del ser humano. Amén. Como Dios, así como en el Génesis 1, nos lleva del desorden al orden. La única entidad a ser Dios, omnipotencia de hacer eso es Dios, Jehová de los ejércitos, Santo Espíritu, del Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vemos tinieblas, después, momentáneamente después, vemos luz. Amén. Vamos a ir resumiendo poco a poco esos versículos que leemos. Después nos vamos a brincar al versículo 6. Y dice así, luego dijo Dios, haya una expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión. Lo puede leer usted en su casa. Vamos a ir resumiendo poco a poco. Después Dios habla del término expansión. El término expansión se utiliza para lo que es separar aguas, tierras y cielos. Que es lo que nosotros no sabemos cómo se hace. Pero Dios sí sabe cómo se hace. Entonces Dios le llama a esa separación
expansión. Entonces Dios, así como encontramos una tierra donde estaba totalmente rodeada de agua, hace ese mecanismo que se llama expansión y hace lo que en ese entonces se conoció como lo que es tierra. Separa el mar y separa lo que es el cielo que nos rodea, y después viene otro cielo que es el espacio, y después de ahí hay otros cielos. Vamos a seguir leyendo. Dice aquí: y dijo también, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Vea qué interesante este capítulo 9. Y dijo Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. O sea, hay cielos de los cielos, de los cielos, de los cielos. Así como la tierra era un lugar desordenado, vacío, así lo mismo lo fue el espacio, y así lo mismo lo es, son otros cielos, otros espacios que nosotros desconocemos, que no nos da la inteligencia para llegar allá. Solo nos da para leer aquí y poder imaginar e interpretar que hay cielos de los cielos, de los cielos, de los cielos, de los cielos. Y estamos solamente en un cielo. Y un segundo cielo, que fue lo que Dios le dio a Adán. Y después le profetizó a José en Egipto, en Éxodo 37, que lo hemos hablado anteriormente, donde el sol, la luna y 11 planetas se iban a doblegar delante de él. Que es lo que vimos, hablamos anteriormente en 1969, cuando el hombre llega a la luna, en apariencia, ¿verdad? Y hablamos de todo lo que hemos hablado del espacio y todo cómo se ha colonizado desde el 2000 y de aquí en adelante, amén. Entonces, ya después llegamos al tercer día, vamos a seguir leyendo. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Eso es para poder entender un poco, ¿verdad? Al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Que muchas veces desvalorizamos o tal vez no llamamos, ¿verdad? Cuando nuestro Señor Jesucristo dice, yo envío a mi ángel, y también dice, me iré, mas os dejaré un consolador, que es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y dice el 13, y fue la mañana, la tarde y la mañana del tercer día. Y dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Sirvasen de señales para estaciones de días y años. Hablamos de la luna y el sol. Y sean lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo dos grandes lumbreras, como hablamos anteriormente. La lumbrera mayor para que señorease el día, y la lumbrera menor para que señorease sobre la noche. Ya cuando nosotros hablamos de Génesis 1, ya estaba el sol y la luna. Solamente que no tenía el orden. Vino Jehová de los ejércitos, su Santo Espíritu, Jesucristo, y empezaron a hacer todo lo que vemos, y empezaron a acomodarlo, a ponerle armonía, sincronía, amén, para tener todo lo que tenemos ahorita, amén. Entonces ya se crean las lumbreras, como es este caso el sol y la luna, las estrellas y todo lo que podemos ver. Por eso hablábamos en un versículo de Mateo, ¿verdad? Donde nos habla que las estrellas caen del cielo y diferentes fenómenos van a ocurrir en el segundo cielo, que es el espacio, y van a caer sobre la tierra, porque al afectar el sol y la luna, que es lo que genera electromagnetismo o calor o estabilidad en el espacio, es cuando vamos a ver todos esos fenómenos, ¿verdad? Que pueden ocurrir en cualquier momento, ¿verdad? Así puede ser mañana, así como dentro de 10 años, no sabemos, ¿verdad? Entonces aquí vemos cómo Dios preparó todo con un orden, amén. Y desde el principio está el Espíritu Santo de Dios. Es ese ente, ese espíritu, amén, que nos da calor. Es ese ente, ese espíritu que cuando nos va mal, tomamos malas decisiones, buscamos caminos cortos pero peligrosos, o estamos al borde de la muerte. Es ese espíritu, ¿verdad? Que Sansón llamó también, ¿verdad? Para que lo defendiera muchas veces y no se dio cuenta, amén. Y vamos a seguir leyendo, amén. Pero antes, vamos a irnos a Génesis para poder interpretar el cuerpo, la fisionomía, el Santo Espíritu de Dios, ¿verdad? Que habita en nosotros. Si lo seguimos, si seguimos sus principios de Papá Dios, sus preceptos, si nos cuidamos, si nos guardamos, si somos pacientes, como nos habla en el libro de Mateo, dice, hay que ser pacientes, el que persevera hasta el final pacientemente. Amén. Porque muchas veces, al igual que Adán y Eva, nos aburrimos. Hay veces, igual que Adán y Eva, caemos en la rutina. Hay veces, al igual que Adán y Eva, tenemos a la mejor pareja en nuestro lado del mundo, o al mejor compañero o a la mejor compañera, pero hay veces nos aburrimos, o hay veces ese compañero o esa compañera
al igual que Eva en este caso, ¿verdad? Nos llevan a hacer otras cosas o no son ayuda idónea, amén. Por eso estamos en tiempos peligrosos, porque usted no solo tiene que cuidarse de usted, sino de las personas que lo rodean, de su compañero y de su compañera, amén. Entonces es doble, que se cuida de usted mismo y de las personas que usted lo rodean o de su círculo de amigos, amén. Entonces vamos a irnos, después de explicar un poco ya en Génesis 1, vamos a irnos a Génesis 6, 3, 5 para explicar otro punto, amén. Ya explicamos que el Espíritu Santo está desde el principio, desde el puro Génesis 1, versículo 1, capítulo 1, amén. Y Dios nos explica, ¿verdad? Que el Espíritu Santo siempre se mueve, Él se mueve en el caos, se mueve en la oscuridad, se mueve en todo, porque es el Espíritu Santo, es lo que da luz, es lo que da calidez. Pero Él se mueve en tiempos duros, caóticos, se mueve en todo eso, amén, como nos habla en el capítulo 1, amén. Porque de ese caos y de esa luz y de esos trasfondos y de todo eso malo que podemos ver, va a haber luz, como ya después nos habla en Génesis 1, versículo 2, amén, y se hizo la luz, amén. Entonces el Espíritu Santo, antes de que brinquemos al 6.3, conoce demasiado bien lo que es oscuridad y lo que es luz, porque Él caminó desde el principio en eso, y Él conoce los misterios de la inteligencia, de la sabiduría, de la luz, de la oscuridad, y de todo eso, porque Él es el Espíritu de Dios, es la esencia de Dios. Por eso, cuando buscamos a Dios y nos sometemos, vamos, a eso es lo que vamos, agarramos mucho de eso, amén. Entonces vamos a leer Génesis 3.5, que es el tema que hemos focalizado hoy, o que hemos centralizado en sí de todo este tema del Espíritu Santo. Y lo leemos nuevamente y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Amén. Después vamos a leer el 4. Pero, para aclarar este versículo 6.3, vamos a devolvernos a Génesis 1.26. Para entender muy bien, ¿verdad? Porque muchas veces entendemos la palabra para bien y para mal. Entonces, vamos a leer el 29, 1.26. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias de toda la tierra, y de todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces dice, y creó Dios al hombre, el 27, a su imagen y semejanza de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios, y dijo, fructificados, multiplicados. Lea todo lo que quiera leer ahí. El versículo que vamos a agarrar es el 27, y dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Vamos a leer estas dos expresiones, imagen y semejanza, para que usted tenga una idea de nuestra facultad, de lo que Dios ha puesto en nosotros. No somos Dios, pero somos hijos de Dios, y tenemos muchos de sus atributos, de sus cualidades, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a ese mismo que usted adora, a ese mismo que usted predica, a ese mismo que usted le habla a las personas, ese es el Espíritu Santo que habla por medio de usted, cuando usted camina con Dios. Entonces, cuando Dios hace ilusión de imagen y semejanza, la semejanza hace ilusión a un parecido, o a cierta igualdad. Entonces cuando Dios nos dice semejanza, es que tenemos parecido o semejanza de Dios dentro de nosotros. Por eso no concebimos la vida en la tierra y pensamos en el espacio, en otros espacios, en otras constelaciones, en otras estrellas y en otros lugares que están a millones de años luz, porque Dios puso su imagen o su parecido o su igualdad en nosotros. Así nos creó. Mientras que la imagen se refiere a lo contrario, es una imitación. O sea, tenemos un parecido y una igualdad de Dios, pero en una imitación. Amén, ¿entendió? Entonces, y nos hizo a imagen y semejanza. Entonces tenemos un parecido y una igualdad de Dios, en nuestro Padre Celestial, pero somos una imitación. Y somos una imitación barata, cuando menospreciamos la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando no nos damos valor, cuando no seguimos sus estatutos. Dice,
Amarás a tu Dios con toda tu mente, tu alma, tu corazón y todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No valoramos los 10 mandamientos. No los seguimos. Nos da igual. O tal vez no hay temor de Jehová en nuestro corazón. No hay. Amén. Entonces, ahí es donde venimos a hacer una copia o una imitación barata. Pero venimos a hacer una imitación o una igualdad cuando valoramos los preceptos, cuando caminamos en él. Entonces viene el Espíritu Santo y nos quita esa imitación barata y empezamos a ganar valor. Amén. Ya no somos una imitación, o somos una imitación fina. Amén. Entonces, eso es lo importante de empezar a entender, ¿verdad? La naturaleza que tenemos, los atributos, los dones que nos ha dado Dios, que somos personas valiosas. Amén. Usted no era valioso antes de nuestro Señor Jesucristo, porque había pecado, porque había dentro de usted un conjunto de términos que lo ataban a usted a la muerte, y no solo a usted, sino a su familia, a sus hijos y a su descendencia, que lo ataban al sufrimiento, que lo ataban a muchas cosas, amén, de las cuales cuando vino nuestro Señor Jesucristo rompió con eso, rompió con el pecado, con la maldición, amén. Entonces viene y mediante su cuerpo y su sangre tenemos salvación, y mediante su espíritu tenemos todos los atributos que Dios nos deja para poder caminar en una tierra imperfecta, torcida, mala, depravada. Amén. Que fueron los tiempos al igual que caminó Noé. Entonces, tenemos semejanza e imagen de Dios, ¿verdad? Ya usted decide si es una imagen o semejanza barata, o si es una imagen y semejanza guiada por el Espíritu Santo, lavado con la sangre de Jesucristo. Amén. Y de ahí usted pueda explotar todos los talentos que tiene usted. Conocimiento, inteligencia, sabiduría, perdón, y todos los frutos y los dones que pusimos anteriormente, que ustedes pueden ver en esa publicación que tenemos ahí. Amén. Entonces, seguimos caminando aquí y vamos a leer aquí en Génesis 6:4. Entonces dice que no va a contender el espíritu de él para siempre, así como no contendió con esa humanidad. Entonces, hemos llegado a un tiempo donde indiferentemente cuando ocurra, Dios va a decir hasta aquí. Ya no va a contender más mi espíritu, porque al igual como destruí a esa civilización diluviana, va a destruir esta. No sabemos cuándo, pero sabemos que es pronto. Pero vamos a rescatar ciertas características que presentaba esa civilización antes de ser destruida. Leemos el 4. Y había gigantes en la tierra en aquellos días, también después de que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Amén. Aquí hay una acción oculta. Habla de hijos de Dios y habla de hijos de los hombres. Los hijos de los hombres somos nosotros, los de carne y hueso, materia. Los que un día fuimos antimateria, si lo quiere ver así, ahora somos materia. Amén. Y los hijos de Dios son los ángeles caídos, Satanás y todo el ejército que se rebeló contra Dios. Que del jardín del Edén, desde Génesis 3:15, está viendo cómo destruye al ser humano. Amén. Ya los indujo a comer la manzana, entró el pecado, cambió la fisionomía, la anatomía del ser humano, y ya se hizo un hombre 100%, casi 99% materia. Amén. Pero no solo eso, también vino y engañó a algunas partes de los ángeles. Cayeron, vinieron y tomaron mujeres, ángeles celestiales de Dios, dice los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Entonces, cuando hace alusión a hijos de Dios, es que seres angelicales tomaron mujeres y de ahí salieron los gigantes. Entonces, hay dos está el Espíritu Santo, que nos habla aquí, dice que no va a contender mi espíritu con ellos. Entonces, el Espíritu de Dios posiblemente se movía en esos tiempos de Génesis, pero no solo eso, sino que hubo otra entidad, otros hijos de Dios que se corrompieron y tuvieron mujeres. Entonces corrompieron la genética. Amén, como lo estamos viendo ahora. Con estos aparentemente ovnis y todo lo que estamos viendo, el fenómeno paranormal, los UFO, los ovnis y todos estos científicos que mediante vacunas están haciendo pruebas en los seres humanos para diferentes propósitos. Entonces están mediante esas inyecciones, quién sabe qué es lo que le están echando, ¿verdad? Parte de la Agenda 2030 del nuevo orden mundial para contaminar la genética del ser humano.
Por eso hablamos que hay una perversión de la genética. Y al igual que estos ángeles que se corrompieron y tomaron mujeres y pervirtieron la genética, lo estamos viendo hoy con estas entidades de la Agenda 2030 que están inyectándole, quién sabe qué nos inyectan y que están contaminando nuestra genética con experimentos y con muchas cosas. Por eso ahorita hay una guerra grande en Ucrania. Se está peleando porque aparentemente tienen muchos laboratorios de Estados Unidos para diferentes tipos de estudios que están ejecutando ahí y muchas cosas, amén, que no han salido a la luz, amén, ni van a salir todavía, amén. Entonces, el mundo ahorita se encuentra en un tipo de agitación, amén. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ahorita estamos viendo una perversión de la genética, amén, la cual lo hubo en el Génesis y la estamos viendo ahorita, amén, mediante diferentes instituciones de salud, amén. Entonces, leemos ya el 5, dijo, y vio Jehová que la maldad de los hombres mucha en la tierra, que era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo de mal. Para explicar un poco este versículo, amén, que nos hablaba, ¿verdad?, de los hombres, de las mujeres, de los niños y de toda la sociedad de esos tiempos, amén, dice que solo era mal, solo era perversión, solo eran cosas malas lo que maquinaban, lo que pasaba por su cabeza. Dice que el pecado dio lugar a un juicio. Fue el pecado de los matrimonios mixtos entre personas. De eso nos hace relevancia en ese capítulo 5. Ya empezaron a echarse, ¿verdad?, con diferentes tipos de personas. Piadosos, con impuros. Propone que con el tiempo los hombres empezó a excluir a Dios de sus vidas. Se casaron con mujeres de poco carácter. Y sus descendientes fueron poderosos, malévolos. Todos sus planes eran corruptos, por corrupción. Entendemos alteración de la forma y la estructura de algo, echar a perder, depravar, dañar y pudrir algo. Esa era la genética de ellos en esos tiempos. Si unimos estas ideas, entendemos que el pecado llegó a alterar, mediante Adán y Eva, o pudrir la imagen de Dios en los hombres. Llegó el momento en que la violencia era un estilo de vida, como lo vemos ahorita, tanto que Dios tuvo que intervenir drásticamente. Entonces, esta expresión es muy fuerte. La violencia es un estilo de vida. Es lo que podemos ver en diferentes partes del mundo, en diferentes países, en diferentes familias, inclusive en iglesias, inclusive en diferentes tipos de lugares, donde se ha normalizado la violencia y se ha convertido como un estilo de vida, ¿verdad?, como nos habla aquí en el Génesis. Entonces, tenemos que interpretar, ¿verdad?, a Dios, tratar de hacerlo mediante sus escrituras, pero para hacerlo tenemos que conocer a su Espíritu, que se nos reveló desde el Génesis. Amén. Entonces, el último juicio que Dios hace es decir, es suficiente. Ya no va a contender mi espíritu con ustedes. ¿Cuál espíritu? El Espíritu Santo. El mismo espíritu que estuvo desde Génesis 1. Amén. Que al igual que con esta civilización, no va a contender con nosotros. Ahorita vemos diferentes decaos en la sociedad, diferentes tipos de maldad, diferentes tipos de perversión, diferentes tipos de corrupción y diferentes tipos de cosas. Y va a llegar el tiempo en que Dios va a decir, hasta aquí, ya mi espíritu, el que dejé, ya no va a contender con ustedes. Como dice, porque sus años son 120. Amén. Entonces, es bonito entender, ¿verdad?, la naturaleza de Dios por medio de su Santo Espíritu. Amén. Entonces empezamos a comprender muchas cosas que no entendíamos, ¿verdad?, cuando somos hombres o mujeres simples o normales. Que somos cuerpos putrefactos, con enfermedades, con diferentes tipos de adicciones, con diferentes tipos de cosas, que cuando viene el Espíritu Santo empezamos a limpiar nuestros tejidos y diferentes partes de nuestro cuerpo y empezamos a ver cosas que no habíamos visto hasta el día que el Espíritu Santo se empieza a perfeccionar por medio de nosotros. Entonces, ya saliendo un poco del Génesis, ¿verdad?, porque emitimos como dos temas, el Espíritu Santo y la generación diluviana. Amén. Pero lo hicimos para que usted pudiera entender que el Espíritu Santo se permanecía en esa generación desde el 1. Vemos cómo después, en otros versículos, Dios llama a un hombre íntegro, ¿verdad?, para que camine con él en sus preceptos, ¿verdad?, porque dice que el corazón a Dios le dolió.
haber creado al ser humano, ¿verdad? Dios empieza a buscar y encuentra a Noé. Entonces vemos la figura de Noé como la figura de los hombres o mujeres en esos tiempos que son piadosos, íntegros y que les cuesta cometer, les cuesta tal vez seguir los caminos de Dios, pero aún así siguen en medio de la adversidad, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas y en medio de los que estamos, en medio de esta lluvia que está cayendo, ¿verdad? Entonces Dios agarra a Noé, empieza a predicar 120 años, ¿verdad? Cuando hablamos de esa expresión de 120 años, ¿verdad? Para aclararlo en algunas redes que hemos hablado anteriormente, vemos, ¿verdad? Que hablamos anteriormente, ¿verdad? Que desde el año 457 antes de Cristo, mediante este emperador Artajerjes, ¿sí? Manda una purificación del santuario, que según el libro de Daniel iba a durar 2300 años o 2300 días. Esa purificación del santuario empezó el 457 a.C. y terminó en el año 1844. Amén. Muchas personas en 1844 pensaban que, o en este caso los testigos de Jehová o adventistas pensaban que Jesucristo iba a venir en 1844. Pero lo que no entendieron es que desde el 457 a 1844 lo que hubo fue que se finalizó el proceso y se iba a empezar con una purificación del santuario. Pero para entender esto, de 1844 voy a leerles un versículo, porque ellos pensaban que Jesús iba a venir, al igual que los adventistas, ¿verdad? Que inventaron una religión, por ahí no sé qué religión fue, y que Moisés y Elías iban a venir por ahí en 1920 o 15, algo así. Hicieron piscinas, hicieron fiestas y se quedaron con las fiestas porque nunca vino, ¿eh? Igualmente estos bautistas, ¿verdad? Pensaban que Jesús iba a venir en 1844, pero voy a leerles para aclararles un poco esto, ¿verdad? Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos, Hebreos 8.1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono en majestad de los cielos. Cuando vino, cumplió su papel, está en los cielos como el Padre, ministro del santuario. El único ministro del santuario es nuestro Señor Jesucristo. Lo que hacemos aquí en la tierra es una alusión de lo que pasa en los cielos, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea, el verdadero tabernáculo y el verdadero sacerdote está en los cielos y es nuestro Señor Jesucristo. Y en 1844 se cierra el plazo y empieza lo que se llama la purificación del santuario, lo que viene siendo cuando Noé tal vez entró en el arca después de 120 años de predicar la palabra y empezaron a acontecer todos los acontecimientos. Entonces, digamos, Noé llega, cierra el arca, posiblemente, no sé si me corrigen ustedes, sale el Espíritu Santo, porque dice, no contenderá mi espíritu con el hombre jamás. Entonces sale el Espíritu Santo, cierra el arca Noé, pasa ese año encerrado en un arca, ¿verdad? Porque no solo fueron 40 días y 40 noches, fue un año en total, ¿verdad? Lo que pasó Noé encerrado en esa arca. Se abre el arca y de Noé hasta nuestro Señor Jesucristo no había salvación. Todos los que morían, había en el infierno diferentes partes, ¿verdad? Estaba el Hades y estaba otra parte en el infierno, se me olvidó el nombre, el seno de Abraham, donde iban las personas, pero los que morían iban para abajo, tanto para el infierno o para el seno de Abraham. Entonces, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, ya todas esas personas que murieron, que fueron para el seno de Abraham, que quedaban en el infierno, alguna parte aparte del infierno, ya subían para el cielo, iban para el cielo. Entonces, el Espíritu Santo había salido después de que tal vez Noé cerró el arca. El Espíritu Santo volvió después de que nuestro Señor Jesucristo regresó al cielo. Dice, me iré, mas os dejaré un consolador. Entonces, para que ustedes entiendan un poco el papel del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estuvo en los tiempos de Noé. El Espíritu Santo, cuando vino el diluvio, salió. No contenderá mi espíritu con el hombre jamás. Después pasaron los años que pasaron, vino nuestro Señor Jesucristo, hace lo que hace,
vuelve al cielo y baja el Espíritu Santo otra vez proféticamente. Entonces, para que usted entienda, entonces, cuando yo recibo el Espíritu Santo, recibo todos los dones de Dios, toda la facultad de Dios, en el orden de Dios. Por eso tenemos el poder de hacer lo que queramos. Lo único que necesitamos es fe y amor y creer y perseverancia y mantenernos y ser firmes y no caer o tratar de no caer en lo mismo, tratar de no fallar. Amén. Entonces, como nos dice aquí en Hebreos 8, dice el 1. Ahora bien, aquí vamos a reportarlo. Dice, el punto principal de lo que vinimos diciendo es que tenemos un tal sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, del cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Amén. Entonces, eso que esperaban lo puede leer usted en todo ese versículo 8, Hebreos 8, lo que esperaban estos adventistas o no sé, o testigos de Jehová, era una manifestación en la tierra, pero lo fue en el cielo. Entonces, hemos vivido 178 o 79 años, si usted quiere verlo así, como en los tiempos de Noé, predicando, evangelizando, hablando de Dios. Cristo viene, cuídese, puede ser que Cristo no venga mañana, pero su muerte puede llegar mañana. Pídale a Dios misericordia para que la venida de Él o la muerte lo haga usted arrepentido, a su familia, a sus seres queridos. Entonces hemos vivido desde 1844, 78, 79 años, predicando al igual que Noé, pregonando justicia, hombres y mujeres íntegros y puros. Amén. Tratando de vivir en esta naturaleza carnal imperfecta, pero perfecta en Cristo Jesús, mediante su Espíritu. Pero ¿por qué algunas personas manifiestan ciertas cualidades y otras no y otras sí? Porque esas personas someten su cuerpo, su alma, su espíritu. Aún así tienen esposa, esposo, hijos, hijas, tienen ministerios, tienen trabajos y tienen muchas cosas que hacer. Como hablábamos anteriormente con Job. Job era una persona millonaria, billonaria, multibendecida, pero sometía su cuerpo, oraba, se refrenaba de fiestas, de tentaciones, oraba por sus hijos. Dice, ¿habrán pecado mis hijos? Tal vez. Entonces, así como Job, así como Noé, así como Daniel, encontramos personas piadosas, íntegras, aún en estos tiempos. Entonces, ¿por qué una persona manifiesta muchos atributos, muchos frutos? ¿Por qué Dios lo bendice tanto? ¿Por qué camina tanto con Dios? ¿Por qué Dios lo respalda? ¿Por qué Dios pelea con él? ¿Por qué Dios lo fortalece? ¿Por qué Dios hace cercados de ángeles, vallados y arcángeles? ¿Por qué Dios hace que sea una persona que la admire? ¿Por qué sea una persona respetada? ¿Por qué Dios hace que sea una persona diferente a las demás? ¿Será porque es una persona que es mejor que usted? ¿Será porque es una persona que tiene más atributos que usted? No. Es una persona que se somete a Dios. Es una persona que adquiere reconocimiento de Dios y no de nadie más que sea Dios. Amén. Y ese es el papel que tiene el Espíritu Santo. El mediador. Es un consolador. Entonces, si usted quiere empezar a interpretar la imagen del Santo Espíritu de Dios, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Porque uno tiene que pensar, uno tiene que irse más allá. Cuando usted es un empresario, una empresaria, cuando usted se dedica a las cosas de Dios, usted es una persona visionaria, usted es una persona de alcance, usted es una persona que proyecta, usted es una persona que cuando vienen a usted tiene una respuesta, no porque usted sea perfecto, sino porque usted tiene algo dentro de usted, en este caso el Espíritu Santo, que le dice, dígale esto, dígalo otro, váyase por aquí, váyase por allá, no vaya aquí porque le va a pasar esto. Entonces, cuando usted es una persona visionaria, usted es una persona que tiene alcance, entonces, por eso vienen personas a usted a pedir ayuda, consejería, a pedir diferentes tipos de cosas o favores, amén. Pero ellos no saben que eso no es suyo. Eso es por medio de algo que está dentro de usted. En este caso es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, si usted en esta tarde quiere empezar a caminar de lo natural a lo sobrenatural, de lo cual lo hemos predicado 70, 80, 90 años, y aún al día de hoy, en el 2022, no alcanzamos a conocer la grandeza, los dones, los privilegios y todo lo que Dios tiene para nosotros. Lo predicamos, pero no lo vivimos ni lo sentimos. Entonces, ¿por qué Dios utiliza a esa persona? ¿Por qué Dios hace esto con esa persona? ¿Por qué Dios eleva a esta persona y no a mí? Porque usted no somete su cuerpo. Porque usted pasa tal vez
más en sus redes sociales, o en la televisión, o con su novia, o con su novio, porque usted idolatra a su pareja. Recuerde que Dios es un Dios celoso. Dios no comparte su gloria con nadie. Usted tiene que amar a Dios, y Dios le va a dar amor para amar a su pareja, sea hombre o sea mujer, en este caso, ¿verdad? Su familia, para que usted sea engrandecido en su trabajo, en lo que usted haga. Amén. Entonces, vienen un montón de atributos a usted. Vienen unas 500 inteligencias a su cabeza, donde usted puede corregir 1.000.000 de conflictos en un segundo, 2 billones de conflictos en un segundo, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Pero eso no viene de usted, eso viene por el sometimiento suyo, eso viene por la gracia que recibimos en la cruz, que fue enviado mediante el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el Espíritu Santo de Dios? Es el Espíritu de Dios. Hablamos que Dios tiene el ángel de Jehová y está el Espíritu de Dios. No contenderá más mi espíritu con ustedes. Entonces, vamos a ir leyendo poco a poco después algunas características, ¿verdad? En este caso, el Espíritu de Dios conoce a la perfección la constitución del Padre de Jehová, porque es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, cuando el Espíritu de Dios cae sobre usted, cae la naturaleza de Papá Dios sobre usted. Viene siendo usted un intocable o una intocable. Viene siendo usted un indetenible o una indetenible, un inquebrantable o una inquebrantable. Viene siendo usted como un tren que lleva fulgones de fulgones de fulgones de fulgones y que va y que corre y que corre y que corre y que corre y que no se acaba el carbón o el combustible o la electricidad o indiferentemente lo que usted tenga para echarle. Viene siendo usted algo imparable. Esa tal vez fue la naturaleza de Adán y Eva que desmeritaron. Amén. Pero por medio del Espíritu Santo, aunque tengamos una naturaleza caída y perversa y mala, el Espíritu Santo nos enseña a caminar como caminó Adán y Eva. Ellos caminaron con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios estuvo con ellos. Ellos tenían otra genética. Amén. Entonces ellos supieron que es caminar con una genética limpia y caminar con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios estaba con ellos. Nosotros sabemos que es caminar con la genética que ellos nos dejaron, pero con el Espíritu de Dios. Por eso son las luchas que tenemos entre la carne y el Espíritu. Dice que tenemos luchas entre la carne y el Espíritu, porque la carne está podrida, está muerta, está llena de gusanos. La carne no sirve, está corrompida. Mas el Espíritu de Dios es lo que nos da vida, lo que nos restaura la genética, lo que hace milagros cuando las personas no pueden ver, oír o hablar o hacer diferentes tipos de cosas o caminar. Es el Espíritu de Dios, es ese ente subatómico que no pueden ver los microscopios. Solamente una persona que esté llena con la naturaleza de Dios. Amén. Entonces, si usted el día de hoy no conocía o no sabía qué es el Espíritu Santo, ya está entendiendo qué es el Espíritu Santo. Es la naturaleza de Dios que cae sobre usted. Por eso hay gente que, como Sansón, que tenía una fuerza descomunal porque caía el Espíritu de Dios. ¿Quién es Dios? Jehová de los ejércitos. Dice que es varón de guerra. Entonces, fuimos hechos a imagen y semejanza. Somos una imitación de Dios. Somos una imitación de Dios de bajo presupuesto cuando no lo seguimos, cuando deshonramos su palabra, cuando pensamos que por nuestros logros hemos conseguido lo que conseguimos, cuando pensamos que la inteligencia y la sabiduría que tenemos es la que es. Somos una imitación barata, pero somos una imitación con valor cuando escuchamos, cuando aprendemos a valorizar todos los mensajes que Él ha puesto. Y más que eso, su Santo Espíritu sobre nosotros. Amén. Entonces, a las personas que me ven, ¿verdad? Que dicen, pero ¿por qué Marconey hace esto? ¿Por qué le funciona esto? ¿Por qué Marconey tiene tanta seguridad cuando dice las cosas? ¿Por qué sigue trabajando después de 7 años sin trastraviarse, sin cansarse? En apariencia, porque a veces me canso. ¿Por qué sigue en tantos temas, en tantas cosas? ¿Y por qué tiene tanta sabiduría hasta en apariencia o inteligencia? ¿O por qué es tan usado por Dios? Por lo mismo, porque yo someto mi cuerpo, mi alma y mi espíritu a Dios. Y su Santo Espíritu viene sobre mí como Sansón. Y yo siento que vuelo. Yo siento que levito en el aire. Yo siento que conozco hasta el cielo, hasta donde Dios me lleve. Porque cae su Espíritu en mí. Con una medida, ¿verdad? Amén. Y así como cae esa presencia, yo tengo que canalizar también. Amén.
porque Dios no se mueve por emociones ni por sentimientos. Su espíritu tampoco, amén. Entonces, si usted no se somete día con día, entonces usted no logra entender lo que Dios tiene para usted. Vamos a leer un poco aquí en Jueces. Vamos a leer un poco otra vez para ir rescatando un poco la presencia del Espíritu Santo, el Santo Espíritu de Dios, Jehová de los ejércitos. Amén. Vamos a leer otra vez el Jueces 14:5. Dice: entonces Sansón fue de nuevo a Timat con sus padres. Sansón estaba en los viñedos de Timat y de pronto un león joven lo atacó. O sea, por la espalda lo atacó. No fue, ese fue un león, disculpen la palabra, maricón, porque lo atacó por la espalda, imagínense. 200, 300 kilos, ¿verdad? Y por la espalda. De repente el Espíritu del Señor vino sobre Sansón dándole gran poder. El Espíritu del Señor es el Espíritu Santo, el Santo Espíritu de Dios. Es lo que viene sobre usted para darle sabiduría, entendimiento, para librarlo de la mala mujer, del mal hombre, del mal trabajo, de que usted se equivoque, de que usted haga alguna cosa que vaya contra la naturaleza de Dios. Porque si va contra la naturaleza de Dios, va contra la naturaleza del Espíritu Santo. Entonces usted va a sentir ese choque. Yo no sé si usted ha visto la serie de Los Inmortales, Highlander, Los Inmortales, de ahí en los 90s. Que cuando ellos veían una presencia era como un ki. Si hablamos aquí de Dragon Ball, es un ki, una presencia, o el electromagnetismo. Cuando usted ve una persona, usted siente la vibra negra, o siente la mala vibra, o la envidia, o el espíritu de muerte, o siente algún tipo de atributo, ¿verdad? Así es del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo caía sobre Sansón, dice que agarró una fuerza descomunal. Entonces, ¿quién más que el Espíritu Santo de Dios, del cual hablamos en Génesis 1, que conozca nuestra genética, nuestra composición, nuestros átomos, nuestras partículas? ¿Qué tal? ¿Qué más que el Espíritu Santo de Dios para saber cómo trabajan los músculos? ¿Cómo hacen que crezcan mis músculos? ¿Cómo yo agarro vitalidad? ¿Cómo yo doblego la carne? ¿Cómo yo doblego mis pasiones y mis sentimientos? Porque mis pasiones y mis sentimientos y mi alma son células subatómicas, billones de millones de millones de millones de partículas, de lo cual entra el Espíritu Santo de Dios y doblega todo ese tipo de partículas, átomos y todas esas cosas que vamos a preparar en algunos estudios que también entran por los alimentos. Recuerden que Dios nos habla en los Levíticos de qué alimentos podemos comer y qué alimentos no podemos comer, qué carnes podemos comer y qué carnes no podemos comer, porque en los animales y en la naturaleza y en lo que comemos entran partículas que transforman nuestro metabolismo, no precisamente para que usted engorde, o azúcar, o colesterol, o triglicéridos, sino otro tipo de características. Recuerde que por los alimentos también entran las bacterias y los virus, algunas buenas y algunas malas. Amén. Entonces, es importante entender la genética, si se quiere decir así, de nuestro Espíritu Santo, que es algo subatómico, es electromagnetismo, es la presencia de Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, como usted quiera entenderlo. Es ese ente o esa vitalidad que entra y cae sobre usted. Y cuando usted está predicando, usted empieza y bum, 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 tira y nadie lo para. Y empieza y da. Es como electricidad que le pasa a usted por el cuerpo, lo agarra, lo quiere, lo levanta, lo bota, lo quiere, lo levanta, lo bota, lo quiere, y lo levanta. Así como si usted estuviera en un pleito, usted agarra con una mano, agarra con la otra, con el pie, y vienen 3, 4, vengas el otro, y sigue. Es el Espíritu Santo, en el orden de Dios, si lo quiere ver así. Es una fuerza descomunal, que cuando usted se siente cansado, al igual que Sansón, dice que agarró una quijada de un asno y agarró y mató a 1000 personas. Dígame usted, ¿qué persona en esta tierra va a agarrar y va a matar a 1000 personas con una quijada de un asno? Es una fuerza descomunal. Entonces, si lo vemos con fuerza, lo vemos con poder de consejo, lo vemos con poder de ayuda, de sometimiento, el Espíritu Santo es castidad, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo entra en usted y lo enseña a que usted guarde su cuerpo, guarde sus deseos, sus pasiones, sus emociones, guarde su corazón, guarde su mente. ¿Qué fue lo que hizo caer a Adán y Eva? ¿Qué fue lo que hizo caer a Adán y Eva? Lo vieron en los ojos, lo mantuvieron en la cabeza y se fue para el corazón, y el corazón se concibió en el fruto. Entonces cuando el Espíritu Santo entra en usted, usted amarra su corazón, su cabeza y sus ojos, y amarra todo. Y viene el temor de Jehová. Voy a hacer esto. Uy, Dios mío, Padre, perdóname.
No, no tengo que hacerlo, voy a caer, algo me va a pasar, me vas a cortar. Entonces, vemos aquí atributos del Santo Espíritu de Dios. Si usted no los conocía, hoy los está conociendo. Vamos a leer, ahora nos vamos a ir a Primera de Samuel 16, 3. Nos sigue hablando el Santo Espíritu de Dios, que entra de diferentes maneras. En el caso de Sansón, el ángel de Jehová se le aparece. Vea, está el ángel de Jehová, el ángel de nuestro Jesucristo y su Santo Espíritu. Se le aparece a la mamá y le dice que no comiera de algunos frutos. Hablamos, al igual que el huerto de Edén, porque tenía algún tipo de composición, la cual iba a alterar los dones y la genética con la cual iban a hacer este niño Sansón. Entonces no comió de esto, para que usted vaya aprendiendo, ¿verdad? La importancia de leer la Biblia, nos damos cuenta de qué cosas podemos comer y qué no podemos comer, qué altera nuestro metabolismo, qué hace que se jode la esencia que Dios puso en nosotros. Amén. Hasta en lo que comemos, al igual que el huerto del Edén, volvimos al huerto del Edén. Amén. Entonces, vamos a hablar de otra manera en la cual entraba el Espíritu Santo. En este caso, David nació en pecado. David no fue nazareno. David nació común y corriente. De hecho, fue el último. Fue el hijo número 8 de Isaí. Leemos el 16:13, dice así: entonces Samuel tomó el cuerno de aceite. En este caso, Dios no vino el ángel de Jehová, vino un profeta de Dios. Samuel, dice, utilizó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre el rey. Entonces Dios utiliza aceite. Ya el Espíritu Santo cae como aceite sobre él, mediante un profeta. Entonces dice que lo ungió en medio de sus hermanos y el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, digan, el Espíritu del Señor, cuando me ungen, cae sobre mí, al igual que el rey David. Puede ser usted hombre o mujer, sierva o siervo, cuando usted lo unge, cuando usted ora por usted, una persona que es de Dios, cae el Espíritu Santo sobre usted, así como cayó en el rey David, desde aquel día en adelante. Amén. Entonces, hablamos anteriormente que David era un pastorcillo común y corriente, que siendo un pastorcillo común y corriente, mataba leones y osos de 400 y de 500 kilos, sin haber sido ungido. En este caso hablamos anteriormente que ya después de que es ungido, ya es declarado rey. Entonces ya tenía la facultad de ser rey en el poder ejecutivo, en el legislativo, en el judicial y hasta en el religioso. Entonces vino el Espíritu Santo y acaparó los 4 poderes. Ya no solo era guerrero y mató gigantes, sino el Espíritu Santo le dio sabiduría, inteligencia, prudencia, porque tuvo hasta el rey Saúl para matarlo. Y digo, libre de mis manos de matar al ungido de Jehová, que aunque había pecado, había caído, había respeto, había lealtad de un hombre que lo tuvo en su casa, que lo alimentó, que le dio su hija, que Jonatán fue casi como el hermano de él, dice que se llamaron como hermanos. Amén. Entonces viene un espíritu que es un espíritu con un amor ágape, un espíritu que cuando una persona ha sido buena con usted, lo ha cuidado, lo ha tratado bien, y cuando de la noche a la mañana tal vez cambien los planes y Dios, o como usted quiera decirle, pone su vida en sus manos, usted dice, no, yo voy a ser piadoso de alguien que fue piadoso de mí. Amén. Entonces el Espíritu Santo es eso, es la esencia de Dios. Es que te pastoree alguien que no sea precisamente tu pastor o tu pastora, o tu líder, o tu profeta, o tu apóstol. Ese es el Espíritu Santo, ese ente, esa personalidad que te pastorea, que te guía, que te ayuda, que te levanta en la mañana, en la tarde, en la noche, que te dice no tomes esas decisiones porque te va a ir mal. Es el Espíritu Santo, el ente o esa personificación de esa persona que Dios dejó, al igual que en los tiempos de Noé, para guiar a Noé a construir esa arca. Le dio inteligencia, sabiduría a sus hijos sobre las alturas, sobre los materiales, sobre la brea, las gomas y todos los artículos que ellos tenían para construir esa arca. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a construir esa arca, al igual que Noé. Ya llevamos 178 años, 120, 75, como usted quiera verlo. Es el Espíritu Santo de Dios que al igual que en los tiempos de Noé fue quitado. Amén. Dice que nos quedan 26 minutos, nos van a cortar. Que Dios lo bendiga.
Es el Santo Espíritu de Dios, la fuerza descomunal, la fuerza que te purifica, que te incita, que te llena y que hace que hagas cosas sobrenaturales. Amén. Créalo usted. No contenderá mi espíritu con vosotros, porque sos carne, dice la palabra del Señor. Me corta aquí. Adiós. 2, 1.